Sizi kaç kere uyardım. Bu oğlanın ipini kısa tutun diye. Gebertirim lan seni. Senin o Seyran'a bakan gözlerini oyarım. Aileni de sülaleni de dile düşüren kendinsin. Şimdi söyle. Senin derdin ne? Bitti. O aileyle artık bir işiniz kalmadı. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Cuándo se separarán Seiran y Sinan? ¿Se casarán Ferit y Diyar? ¿Ali Saga regresará? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Seiran y Sinan deberían separarse, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini ha dejado otro episodio en el que poco a poco se van revelando algunos secretos. En este último episodio de la serie, finalmente se respondieron algunas preguntas. Por ejemplo, vimos las respuestas a preguntas como ¿dónde está Ali Saga?, ¿qué tipo de persona es realmente Sinan?, ¿cómo se conocieron Ferit y Diyar y la vida pasada de Abidin? En el nuevo capítulo, comenzaremos a conocer respuestas más detalladas a estas preguntas. En primer lugar, no había nada sorprendente en el reino. Porque Diyar apareció ante Ferit cuando vivía una vida sin Seiran, y se conocieron de una manera muy normal. En otras palabras, no hubo nada malo en cómo se conocieron Diyar y Ferit, y tuvieron una reunión muy normal. Sin embargo, el encuentro de Sinan y Seiran es completamente diferente. Porque supimos quién es realmente Sinan, que conoció a Seiran a propósito y muchos otros detalles en este último episodio. Al principio, vimos que Sinan tenía un problema de ira y que a veces no podía detenerse. Incluso nos dimos cuenta de esto cuando estábamos golpeando al dueño de la casa. Entonces, el problema de Sinan en esta parte es que no puede controlar su ira. De hecho, creo que la fuente de los problemas de ira de Sinan es su madre Ayla. Porque la madre de Sinan, Ayla, no soporta ver a su hijo con otra persona. Incluso dijo lo mismo en Seiran. Por eso Ayla no quiere ver a su hijo no solo con Seiran, sino tampoco con ninguna chica. De hecho, tuvieron lugar grandes acontecimientos entre la chica que era la novia anterior de Sinan, y Sinan comenzó a recibir tratamiento después. Creo que Ayla pudo haber causado los problemas entre esta chica y Sinan. En otras palabras, Ayla utilizó los problemas de ira de Sinan para obligarlo a romper con su exnovia. Sinan cometió violencia contra su amada ex amante porque no podía controlar su ira y, finalmente, comenzó un tratamiento para sus problemas de ira. De esta forma, recibió tratamiento en el mismo lugar que Seiran. De hecho, Sinan, un poco obsesionado, vio a Seiran de antemano y quiso atraparla. Seiran ya pensó que Sinan era bueno con ella y se olvidó de Ferit. Entonces, en esta parte, entendemos que Sinan es en realidad una persona muy diferente y muy peligrosa de lo que parece. Habrá una separación entre Sinan y Seiran en los siguientes episodios. Vimos indicios de estos en este último episodio. Sin embargo, incluso si Sinan y Seiran se separan, Sinan no dejará a Seiran fácilmente. De hecho, en este punto, existe la posibilidad de que Sinan también pueda dañar a Seiran si vuelve a experimentar un ataque de ira. Sin embargo, creo que Ferit salvará a Seiran y detendrá a Sinan en este punto. Entonces, si Ferit no detiene esto, Sinan ahora podría dañar a Seiran, tal como hizo con su anterior ser querido. En los próximos episodios seremos testigos de la separación de Sinan y Seiran. Ayla, Muntas y Hazal, que creen haber conseguido la separación entre Sinan y Seiran, se toparán con acontecimientos inesperados. En esta parte, creo que Sinan,
que constantemente piensa que ha perdido a Seiran a manos de Ferit, sin querer dañará a su familia. Veremos pistas sobre este tema en nuevos episodios. Al final de este último episodio se respondió otra pregunta frecuente. Esa pregunta era ¿dónde estaba Ali Saga? En una escena, Qasim hablaba de ¿dónde está Alice Corhan? Y decía que estaba en Suecia. Entonces, ¿por qué Ali Saga fue a Suecia? Por ejemplo, Ali Saga podría haber ido a Estados Unidos para estar con su hija Nuket o a Londres para estar con su nieto Kaya. Sin embargo, ir a Suecia dejó un interrogante en mente. Creo que Ali Saga no fue en vano a Suecia. Probablemente Ali Saga fue a Suecia para recibir tratamiento debido a su enfermedad. Sin embargo, les dijo a todos, especialmente a Ferit, que estaba allí para eventos como negocios de la empresa. También está al lado de Ali Saga en Latif. En este último episodio, con Abidin contando sus acontecimientos pasados, las cosas llegaron a un punto crítico para Latif y Ali Saga. Por este motivo, Qasim intentará llegar a Latif. En esta parte, Ali Saga y Latif volverán a la serie. Entonces, veremos a Ali Saga y Latif en la serie en algunos episodios. Al mismo tiempo, finalmente nos enteramos del pasado de Abidin, que se esperaba para la temporada 3. De hecho, Abidin fue abandonado en el orfanato a una edad temprana y luego Latif lo llevó a la mansión como chofer. De hecho, Abidin es de Antep, al igual que Korans y Sanlis. Por eso sus vínculos con Ali Saga comenzaron desde aquí. En esta parte, el hecho de que Hatuk fuera quien dejara a Abidin en el orfanato complicó mucho las cosas. Entonces, a medida que avancen los episodios, seguirán surgiendo nuevos datos sobre este evento. De hecho, Qasim y Suna escucharán este incidente de boca de Hatuk y descubrirán la verdad del asunto. Sin embargo, Ifakat también se involucra en esto al escuchar este incidente. Veamos si Ifakat tiene algo que ver en esto. Creo que Ifakat también estuvo involucrado en este incidente en algún momento. De todos modos, aprenderemos esto en el nuevo episodio. En otras palabras, a medida que se revela el telón de misterio sobre el incidente de Abidin, se revelarán nuevos secretos y comenzaremos a conocer hechos que nos sorprenderán aún más. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿quiénes crees que podrían ser el padre y la madre de Abidin? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.